Bueno, me voy a hablar con el señor Jorge Glusberg de las dos muestras de Dalí que tenemos en Buenos Aires en este momento. Y tengo que empezar por ahí. ¿Qué pasó que no fue la muestra que está ahora en la Rural? ¿Por qué no fue a Bellas Artes? No fue a Bellas Artes porque se atrasaron 2 meses en conseguir los fondos y porque Volkswagen, que iba a ser el principal sponsor de una muestra que venía de Brasil, Sí. por el problema justamente que sucede en ese país, bueno, No apoyó. no apoyó la muestra, la teníamos planeada para marzo, llegamos a casi fin de abril, no la podían hacer. Y el segundo tema, digamos, fue que al no tener sponsor teníamos que cobrar entrada. Mi política de hace 5 años, desde cuando yo entré al museo, es que es un museo nacional, no cobramos entrada, no quise cobrar entrada. Has tenido tantas discusiones por este tema que no vas a aflojar ahora. Sí, claro, entonces ya no tenía sentido. En cambio, yo conseguí en Ginebra una exposición de 130 dibujos de primer nivel, totalmente por casualidad, porque yo fui a negociar al Jeu de Paume, que es un museo que ahora que estoy viendo esta escultura que tenés acá, el obelisco. Este obelisco es muy parecido al de los egipcios que está en la Plaza de la Concordia. Bueno, el Jeu de Paume ojalá. Está enfrente y el director del Jeu de Paume está haciendo un libro sobre esos 130 dibujos para un coleccionista suizo. Y cuando yo le conté que iba a ser Dalí en el museo, me dijo, bueno, ¿querés agregar estos 130 dibujos? Por supuesto. Entonces, en definitiva, lo que estamos mostrando son estos 130 dibujos que creo que son casi básicos, porque son del año 20 al año 40, cuando él realmente es un surrealista y tiene que ver con las vanguardias y tiene que ver con Breton y en la literatura con Aragón. Y entonces es una buena forma de ver cómo, así como el cubismo usaba el plano, los Fauves usaban el color, los expresionistas usaban la línea, cómo Dalí, que después lo echan del surrealismo en realidad, pero cómo Dalí representa realmente, así como por definición, lo que es el surrealismo europeo. Que está conectado con el nuestro también, de alguna forma. Sí, yo creo que, bueno, nuestras versiones locales, que pienso que, eso lo dijo Borges, no yo, al descubrir a Sul Solar, claro, como realmente un inventor de lenguajes. Bueno, en estos pequeños dibujos, que son muchos, porque son 130, se puede ver el porqué de las vanguardias, es decir, por qué llamamos vanguardias a esta colección, digamos, que empieza en los años 20, cuando termina la Primera Guerra, y bueno, y finaliza prácticamente con el principio de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos muchísima gente, yo no tengo miedo, digamos, de lo que está sucediendo. Estuve el otro día, sí, había muchísima. Sí, bueno, siempre hay mucha gente, pero por había suerte, más pero por ahí. hay más, es decir, Dalí es un nombre que atrae muchísimo. Atrae muchísimo. Estuve en las dos muestras, en la de la Rural y de ahí nomás me fui al museo. En la misma tarde con María Capurro hicimos las dos muestras. Pienso esto, voy a hablar sinceramente. Está tan bien colgada la muestra en Bellas Artes como siempre lo están y tan bien iluminada. No es exactamente, yo pienso que si la muestra que está en la Rural hubiera estado en Bellas Artes, hubiera lucido de otra manera, es mi idea. Bueno, porque, claro, yo pienso que ahí falta la mano, es decir, es una empresa comercial que trajo como, bueno, como negocio. Hay un curador, ¿no? No hay curador. Ah, no hay curador. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trajeron a Pavarotti, trajeron, me parece que hicieron Aida o sí, bueno, Cuando llovió. Fue un episodio bastante duro, sí, ¿no? Pero me refiero que, digamos, son gente de otro campo y evidentemente uno, digamos, al final, después de 40 años de colgar obras, uno aprende, por muy burro que sea. Eso noté. Igual había muchísima gente, la gente tiene mucho entusiasmo, mucho interés. Nosotros hemos registrado récords así de 8.000, es decir, entre sábado y domingo tuvimos 15.000 personas. Ahora, yo leí en el diario, los organizadores de esta muestra dicen que se les atrasó la fecha porque los retuvieron en la aduana, las esculturas grandes las retuvieron en la aduana mucho tiempo. ¿Cómo está ese tema ahora, de la libre circulación de obras y demás?
Bueno, yo tengo, digamos, nosotros en las 150 muestras que yo hice en estos últimos 5 años, la mitad la recibimos de afuera. Pero nosotros tenemos el cuidado de mandarlas a las embajadas, porque como no vendemos y además no cobramos entrada, las embajadas con un libre deuda que firman ellos, claro, salen directo y vienen al museo. Claro. Entonces es un poco distinto cuando es un operativo comercial. Acá se cobra entrada, digamos, que no me parece mal decir, pero que es distinto que un museo claro, en donde yo fluye sin pedirlo, yo muchas veces he mandado directo a las embajadas exposiciones, que después los llamo por teléfono y les aviso, miren, está viniendo tal claro, exposición, pero me la manda tal museo, entonces nadie tiene duda de que esto claro, directamente con una especie de declaración jurada que hacen las embajadas, las muestras salen. Pero es decir, si, a mí no es así, si no es así, es muy burocrático, se sigue siendo burocrático. La aduana sigue siendo muy burocrática. Hemos perdido una exposición que yo mandé a México de artistas argentinos, hicimos una muestra del Museo de Arte Moderno de México y la exposición todavía sigue en la aduana, es decir, dando vueltas. Claro. Es muy complicado y bueno, y espero que se solucione porque no tiene sentido, esto de la libre circulación es bastante teórico. Lo que pasa es que ahora los trámites para sacar obras para los artistas argentinos han mejorado notoriamente. Y entonces eso sí es más fácil. Eso está más fácil, pero no ingresar obra. Pero ingresar obra es bastante complicado. Es complicado. Sí. Yo me acuerdo la semana pasada, o la otra, hará 2 semanas, fui al museo a ver la muestra de Clorindo Testa, que estuvo acá en el programa, y encontré el rinoceronte de Dalí en la puerta del museo. Ahora está en la rural. Bueno, ¿qué pasó con ese? No, yo pensé que se iba a quedar ahí mientras durara la muestra. Bueno, el rinoceronte pertenecía a la otra. Es decir, yo pensaba hacer la muestra total en el museo, pero como ellos se atrasaron 2 meses, yo tenía otros compromisos. Es decir, en este momento nosotros tenemos una exposición fantástica que inauguramos ayer de los romanos, por ejemplo. Yo no la podía anular. Tengo que ir a verla, todavía no he ido. Digamos, tenemos con esta semana de Italia-Argentina la parte cultural de toda esta movida, digamos, industrial que se presentó en la rural. Sí. Nosotros estamos haciendo del menos 100 antes de Cristo hasta el 200. Entonces realmente son piezas impresionantes de los museos más importantes de Florencia, Arezzo, Pisa, Siena. Justamente la curadora que vino con esta exposición es también de un museo etnográfico. Y bueno, todo esto que además es una serie de exposiciones, porque el año pasado mostramos los etruscos. Sí. Y claro, yo no podía anular exposiciones que tengo comprometidas por Dalí. Entonces, en un lugar más chico, pusimos estos 140 dibujos de Dalí. Es decir, un museo no puede, digamos, qué sé yo, cambiar sus planes, porque si no lo haces con un año de anticipación, tenés muestras de segunda. Las muestras de primera hay que pensarlas, hay que armarlas, vienen del exterior. En ese sentido yo estoy muy gratificado porque hemos conseguido realmente mostrar por un lado a los argentinos famosos, esto que tenés acá y que te felicito. Muestra de Rux el año pasado, nos acordamos porque estos murales, los que nos ven ya saben que son de Guillermo Rux, pero la muestra de Rux en el museo era muy buena. Y yo creo que es el único manierista, a él no le gusta que yo le diga manierista, pero los manieristas fueron una escuela muy importante, además ahora vuelven a aparecer justamente en Italia, es decir, para ser manierista hay que ser un gran pintor, si no, no podés serlo. Y Rux es un ejemplo bueno de los pintores. Recién vos estabas hablando con este escritor del norte de Chile, que a mí me resultaba muy simpático este hecho de que cómo aparece en escena y que hay algunos pintores que realmente de golpe se ponen a pintar así. Y me hizo acordar, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York hace poco tiempo hubo una exposición que se llamaba Lo popular y lo oculto en el arte. Y mostrando de que no siempre
el tema de los pintores o los pintores hacen, digamos, lo que nosotros llamamos o música culta, o pintura culta, o literatura culta. Claro. El curador principal del Museo de Arte Moderno hizo esta exposición y mostró cómo Picasso en realidad se inspira en todo, es decir, para hacer sus esculturas, se inspira, digamos, en la artesanía del África Negra. O un tipo tan importante, qué sé yo, como Magritte o como Kurt Schwitters, hacen collage con los papeles de diario. Y yo entonces me di cuenta que, bueno, por suerte además, existen, digamos, las dos corrientes, y yo tengo bastante que ver con Chile, porque en realidad mi antecedente como crítico es que un tío mío que vivía en Chile fue crítico de literatura, es decir, un competidor tuyo, ya no es más, pero durante 25 años tuvo una revista de crítica literaria en Chile que se llamaba Babel. Ajá. Y que se llamaba Babel porque antes con mi papá, en Buenos Aires, en los años 30 y pico, tuvieron una editorial que se llamaba Babel, no? Y que sacaron 60 libros de escritores argentinos y por supuesto se fundieron. Como crítico te pregunto esto. La muestra de Dalí que hay en Buenos Aires, que iba a ir a Bellas Artes, fue a otro lado, no importa. ¿Qué tiene dentro tiene las obras de más valor de Dalí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué te parece? Porque mucha gente la está yendo a ver y que sepa exactamente qué está viendo. Yo ahí me reservaría el comentario. Eso no vale acá. Tiene altibajos. Pero es interesante ir a verla, porque, por ejemplo, si te pones a pensar en toda esta serie del Quijote que ellos están mostrando, y que además yo la llegué parte de la exposición se colgó en el museo. Pero lo que pasa es que después la serie del Quijote es fantástica. Es preciosa. Lo que sí no tienen, porque son grabados, no tienen la fuerza de los dibujos a tinta china originales que tiene la exposición del museo. Es decir, yo siempre creo, digamos, que pese a todo, y pese a que es una especie de democratización del arte, lo que sea serigrafía, grabado, todavía pienso que las obras originales son importantes. Y entonces en ese caso me interesan más los dibujos. La escultura grande, es decir, estamos hablando del rinoceronte, es decir, no está hecho por Dalí en realidad, digamos, es un dibujo interpretado por un artista, escultor, que interpretó el dibujo de Dalí, pero en realidad Dalí no hacía, digamos, ese tipo de obras. Es decir, nunca hizo. ¿Y las otras esculturas? Porque hay varias. No, las otras esculturas sí, las pequeñas. Las más chicas. Claro. Nosotros el rinoceronte nos pusimos de común acuerdo de que avisábamos cuando estaba el rinoceronte en el museo de que la exposición se dividía en dos, nosotros hacíamos la exposición de los dibujos en el museo y que Dalí Monumental, que había tenido una publicidad increíble. Impresionante, desde el principio de año. Claro, desde el principio de año no estaba más en el museo y se iba a la rural. Pero de todos modos tenemos un reemplazo fantástico, que además casi te diría que me gusta más que Dalí, porque traemos a Paul Klee. Leí por algún lado que va a haber una muestra muy importante. Va a haber una muestra muy importante de 100 obras de Paul Klee. Yo creo que va a ser para nosotros lo más importante del año. Esto es en septiembre. Bueno. Después recién hablaste de Borges, bueno, después de que viene la exposición de María Kodama al museo. Va a estar en el museo. Que cuando se cumplen los 100 años, la mostramos en agosto en el museo. La siguiente, en esta misma sala que vos viste de Clorindo Testa. La sala más grande. Es la sala más grande. Va a venir Klee, unos 100 obras de Klee. Qué bien. Y en una sala distinta, pero también en forma simultánea, y esto me puso muy contento, vamos a mostrar la producción hasta los años 40, una especie de comparación entre Klee y Sul Solar. Vos sabés, las relaciones de Borges con Sul Solar eran óptimas. Borges decía de que lo que él pensaba o escribía tenía mucho que ver con lo que pintaba Sul Solar. Y entonces el curador de la colección, que es además curador del Museo de Berna, que es donde están las obras de Klee, por un lado hacemos la muestra de Klee, pero por otro hacemos una muestra comparativa que se va a llamar
Paul Klee invita al Sul Solar. Y allá vamos a mostrar 25 obras de Klee y 25 obras de Sul Solar, además de la muestra importante, mostrando cómo finalmente dos artistas, o dos grandes artistas, pero que en la misma época, en distintas regiones, es decir, totalmente diferentes, más o menos pintan en una forma similar. Estaban con la misma idea. Sí, bueno. sí. Esto, por supuesto, va a ser con entrada gratuita. Yo no salgo de... No me muevo del museo Bien. sin la entrada gratuita, Bueno, porque además yo pienso que es parte, es decir, yo creo que nosotros tenemos la obligación de educar a la gente. Y bueno, y así como mi mamá me acostumbró a gustar de la música, porque en mi casa se escuchaba en esa época. Es un servicio público. Es un servicio público. Estoy de acuerdo con eso. Exacto. Bueno, en septiembre nos vemos de nuevo y Perfecto. hablamos de Paul Klee. ¿Está bien? Muchísimas gracias. A vos. No se mueva que ya volvemos tenemos acá el elenco de Galería.